cumbres del siglo XIX. Sin embargo, Romeo y Julieta representan con un amplio despliegue de elementos como la valoración frente a lo diferente, la fantasía y el sentimiento, una pieza digna de esa etapa de la literatura 3 siglos antes. Por otra parte, considerar a dicha obra como una pieza de romance, como tradicionalmente se nos ha hecho ver, corresponde a una visión un tanto sesgada. Desde los rollos de papiro, las servilletas en los bares, desde el Cantar de los Cantares hasta el poema de Arthur Brooke, contienen elementos que más allá de una coincidencia parecieran una obsesión hasta la fecha. Lo que me hace afirmar que si bien la obra de Shakespeare no está llena de originalidad, y ni siquiera pudiera afirmarse que aún esta etapa de su escritura se trata de textos completamente suyos, sí puede defenderse la postura del mismo como el mejor. En cuanto a la trama, de principio a fin, a diferencia de otras tragedias más tempranas como Ricardo III o Titus, no es posible identificar un personaje que tenga alguna intención de infligir mal o desgracia sobre algún otro. Por el contrario, pueden verse solo situaciones que aquejaban en aquella época a las sociedades enteras, enemistades de una casa contra otra, disputas entre los lugareños y la mediación de la Iglesia como institución. Resulta también interesante el hecho de que la autoridad, comisarios o el mismo príncipe aparezcan únicamente en contadas ocasiones, dejando que todo el entramado suceda naturalmente y sin intereses políticos de por medio. La trágica historia de dos amantes que, afectados en menor medida por enredos y situaciones ajenas a ellos que por sus mismos arrebatos, lleva la historia en un devenir entre el deseo y la urgencia por la edad o por las hormonas, quizá relacionada entre los personajes Julieta de 14 y Romeo de 17. Clasificar esta tragedia como un par de amantes con mala estrella que se quitan la vida, como lo cita Bloom, podría dejar un alto grado de injusticia con la misma. Si Shakespeare hubiera deseado convertirla en una comedia, hubiera podido otorgarles la salida al conflicto por destierro, pero juntos, por ejemplo. Pero lo que hace desde mi perspectiva de Romeo y Julieta una gran tragedia es cómo sus personajes, incluso no solo los protagonistas, sufren la muerte por sus pasiones. Teobaldo y Mercucho mueren por los arrebatos con los que defienden a sus familias. El conde Paris muere por su obsesión ante una mujer que ni siquiera le conoce, la propia Julieta. Y ni qué decir de Romeo, que en su desesperación por no recibir la carta del fraile, decide, antes de investigar, conseguir el veneno que lo mataría. Quizá como en varias, pero no me atrevería a decir que en todas las obras de William, la hija menor es la que lleva la peor carga, Julieta, víctima de la obsesión que Romeo le profesa, hija sumisa y obediente de su alcoba ante un padre, Capuleto, autoritario y cerrado, una madre por demás sumisa, y de una nana que esconde quizá el único personaje que en algún momento tuvo un momento sombrío, escondido, claro, entre toda la palabrería que utiliza. Romeo y Julieta sin duda es una tragedia que a lo largo del tiempo se ha afianzado como un arquetipo de las dificultades que deben transcurrir en una historia de amor que se respete, o al menos eso es lo que se hace creer con completo desconocimiento del trasfondo real de la obra, los arrebatos pasionales que presionan a la razón y que casi siempre encuentran una salida que acarrea más problemas que en el origen mismo. En cuanto a los personajes, Romeo, un joven de 17 años, que jura su amor por Rosalina hasta que conoce a su amor real. Julieta, 14 recién cumplidos, como lo dice la nana, quien la ha cuidado desde que nació. La nana, que es quizá el equivalente a Mercucho, el protector de Romeo. Benvolio, el primo de Julieta y con una extraña fascinación por blandir la espada a la menor provocación. Los Montesco y los Capuleto, ambas familias que se encuentran en Verona. La razón de la enemistad entre las familias no se observa por ninguna parte antes de que se desarrollen las muertes y las rencillas entre ellos. Quizá por la época en la que fue escrita fueran comerciantes. Quizá también a esto se deba la actitud displicente y de manotazos que el príncipe tiene para con ellos. En apariencia ningún personaje tiene alguna intención oscura más que defender el honor de su propia familia. Incluso al inicio de la obra,
Se pueden observar una rencilla entre trabajadores de cada familia únicamente por saber quiénes eran mejores amos. Si bien Benvolio y Mercucio intentan apoyar a Romeo en sus primeros pasos como amante y conquistador, en cambio Julieta solo cuenta con el consejo de su nana, y es quizá ahí donde se encuentra el conflicto real. Aún después de la muerte de Teobaldo a manos de Mercucio, Benvolio, que bien podía haber dicho que se trató de una pelea entre ellos y se ajusticiaron, informa al príncipe que es Romeo quien ha salido de ahí corriendo después de matar a Mercucio. Por su parte, en la escena 5 del tercer acto, se observa el giro inesperado en la nana, al sugerir un cambio de esposo para Julieta por conveniencia. Basta con recordar la respuesta de Julieta a la nana cuando ésta se va: infame vieja. Quizás sea este el único mensaje de Shakespeare a los amantes jóvenes y que viene de la señora Montesco en la escena 1 del acto primero. Sería una pena que su razón no llegase a dominar sus caprichos. Incluso el fraile, desde el inicio de la obra, puede observarse una importante necesidad de sentirse útil más allá de sus labores religiosas. Escena 3, acto segundo. El bien mismo se trueca en el mal y el valor en vicio cuando no sirve a un fin virtuoso. Con esto nos revela un poco sus intenciones, de la misma forma que Ricardo III, pero de naturaleza totalmente distinta, siendo al final el único que recibe castigo por intentar ayudar de forma completamente honesta y sin dobles intenciones a los trágicos amantes. En cuanto a los diálogos, Shakespeare sin duda se divirtió muchísimo escribiendo esta obra, ya que mezcla fórmulas que ya habían sido probadas y juega con ellas de forma magistral. Habría que recordar que si bien no pudiera calificarse de erudito en griego o latín, los había estudiado. Los personajes, según su naturaleza, se expresan de forma épica, como en los combates familiares, de forma lírica, expresada perfectamente en toda la palabrería de la nana, y más poético entre Romeo y Julieta. Aunque también no puede haber otro poema con una gran carga, curiosamente, por parte del príncipe a arrepender a ambas familias en la parte final. En la obra, aún para el lector más pasivo, pueden encontrarse elementos con los que William jugó de forma deliberada mientras la trama se va desarrollando. Como conclusión, Romeo y Julieta difícilmente debería ser tomada por una obra de amor, al menos de amor como se vería en obras posteriores. Si bien se trata de un texto de amplias identificaciones emocionales con el público, probablemente la forma nos distrae de lo profundo que pueden ser las pasiones incontrolables. Muy bien.